¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana les tengo un tema del cual ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, pero esta vez te lo quiero presentar como las 30 cosas que no sabías de Abraham. ¿Y por qué volvemos al tema de Abraham? Porque ahora sí vamos a entrar mucho más de fondo al tema de la historia de la salvación, que para nosotros los seres humanos es tan importante porque, así como el pueblo de Israel, Dios cumple sus promesas también con cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que profundicemos cada vez más en la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Así que vamos a conocer un poquito más acerca de Abraham. Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. O sea, imagínense, ese vendría a ser 4000 años antes de la actualidad. Abraham estaba casado con Sarai, su mujer, y ambos, siendo muy mayores, no habían podido tener hijos. Abraham y Sarai vivían con el sobrino de Abraham llamado Lot. Para Abraham era muy importante porque era como si se tratase de su propio hijo. Abraham y Sara eran muy ricos, tenían muchos bienes y también tenían mucho oro y mucha plata. Y además que tenían muchas ovejas y mucho ganado. Abraham vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia. Se localizaba en la desembocadura del río Éufrates, actual Golfo Pérsico, a unos 24 kilómetros del suroeste de la actual Siria, en Irak. A Abraham se le presentó una vez Dios y le dijo tres cosas. Una, deja tu ciudad y anda a una tierra que yo te he prometido para que puedas ahí tener mucha más abundancia de la que ahora tienes. 2. Tú serás el padre de muchas naciones, tendrás una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Pero dato curioso, Abraham y Sara no tenían hijos y además eran muy ancianos. Luego del primer pedido de Dios, Abraham coge todas sus cosas, todas sus pertenencias y se va rumbo a esta tierra prometida por Dios. Ante esto, se van Sara, se va Lot y se va Abraham. Pero habían surgido algunos problemas y algunas dificultades entre los pastores que tenía Abraham y los pastores que tenía Lot. Oye, esa oveja que está ahí es mía. ¿Qué te pasa? Devuélveme oveja de padre Lot. No, esa no es tuya, es mía, es mía. Mis ovejas ser más bonitas y más gordas, más cabezonas también. No, esa también es mía, pero la tuya es la que está allá. Ovejas de aquí para allá tuya, ovejas de aquí para acá mía. No, que te he dicho que tus ovejas de aquí para allá, de mis ovejas para aquí para allá. Caramba, encima esta cosa me está apretando el cerebro. No. ¿Quieres pelear? Ven, pelea. Sí, quiero pelear, ven pues. Y es por ello que en un momento Lot decide separarse de su tío y marcharse a una tierra que según él iba a ser más rica y fecunda. La ciudad se llamaba Sodoma. Sí, de repente la pueden haber escuchado, es una ciudad que tiempo después, lamentablemente, Dios la tuvo que destruir como castigo por la gran cantidad de maldad y pecado que existía en esas tierras. Creo que no fue la mejor decisión de Lot. Además, otra de las cosas que le dice Dios a Abraham es que él será bendecido y bendecirá a las siguientes generaciones gracias a él. Y los que serán maldecidos también los que vayan en contra de él. Así que en él será el nombre de la bendición para las generaciones que vengan en adelante. Una de las promesas que también le hace Dios a Abraham es que sería el padre de multitudes, de muchas naciones, y que su descendencia será tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. O sea, ¿se pueden imaginar eso? Un dato muy importante es que Sara no podía tener hijos. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo así es que Abraham iba a ser padre de multitudes si no podría tener hijos? Pues entonces aquí ocurren dos situaciones muy particulares. Sarai le dice a Abraham que puede tomar como esposa a su criada Agar. Y con Agar tienen a su primer hijo llamado Ismael. Tiempo después, teniendo Abraham 100 años y Sara 90, concibe a un hijo que sería Isaac. Dato importantísimo, ¿cómo así que 90 y 100 años si los seres humanos no pueden vivir tantos? Es que en aquel entonces el calendario no era basado en el calendario solar, sino en el calendario lunar. Por lo tanto, los años eran más, pero el tiempo era menor. Eso es que se puede decir que tenían 100 años. Dato irrelevante en el sentido de que si tenían 100 o tenían 200 o tenían 90. El tema era que Sara no podía tener hijos y sin embargo recibe el don de la maternidad a través del don de Dios. Dios le dice a Abraham que le cambiaría de nombre y ya no se llamaría Abraham, sino que se llamaría Abraham, que significa padre de multitudes. Y Sarai también cambiaría su nombre al de Sara, que significa madre de naciones. Si se dan cuenta, ahí también empiezan a cumplirse las promesas de Dios para ellos, pues empieza a haber cierta rivalidad entre Ismael e Isaac. Entonces es ahí
que Sara le pide que por favor se marche de ahí y puede vivir la paternidad con el hijo prometido por Dios en Isaac. Tiempo después, una de las cosas que sucede es que, sabiendo lo mucho que le había costado a Abraham tener a este hijo, Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac en sacrificio. Su único hijo, la promesa cumplida. Sí, así es. Es así que Abraham, que siempre cumplió con lo que Dios le pedía, toma a su hijo y van camino a un monte para cometer el sacrificio. Camino al monte, Isaac, que era un niño inteligente, se da cuenta que no hay presencia de un cordero. ¿Cómo así entonces cometerían el sacrificio? Sin embargo, él confió en su padre y siguieron caminando hacia este monte para poder realizar el sacrificio que Dios les había pedido. Llegado al monte, Isaac le dice a su padre Abraham: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero entonces, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le responde una frase que luego le da nombre a aquel monte y le dice: tranquilo hijo, Dios proveerá. Cuando Abraham estaba a punto de cometer el sacrificio, levantando el cuchillo y a punto de matar a Isaac, un ángel detuvo a Abraham y en ese momento impidió que Abraham cometiera el sacrificio de su hijo. ¿Por qué? Porque supo Dios que Abraham confiaba en él y aún así estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo. Después de esto encontraron a un cordero enredado por los cuernos en unas plantas cerca de ahí. Y es así que utilizaron a ese cordero para poder hacer el sacrificio. Y recordemos, Abraham le dijo a Isaac: tranquilo, Dios proveerá. Y así fue. Por eso al monte donde ocurrió aquel sacrificio se le llamó el monte de Dios proveerá. Tiempo después, al tener Isaac aproximadamente 40 años, se casó con una mujer llamada Rebeca. Rebeca tampoco podía tener hijos. Sin embargo, Isaac pidió a Dios por Rebeca y ella pudo concebir a 2 hijos. Estos hijos fueron Esaú y Jacob. De hecho, en la oración, lo que le dijo Dios a Rebeca fue de que en su barriguita tendría a 2 pueblos importantes. A los pueblos que vendrían por parte de Esaú y a los pueblos que vendrían de parte de Jacob. El tema aquí es que uno de los pueblos sería más grande que el otro y este oprimiría, o sea, dominaría al otro pueblo por encima por ser mayor y más poderoso. Adivinen qué, esto generaría ciertas complicaciones y ciertas divisiones, ¿no creen? Y así fue. Cuando crecieron estos 2 muchachos, Esaú llegó a ser un cazador muy experto, muy hábil, dominando las armas y cazando. Sin embargo, Jacob se convertiría en un hombre muy casero y muy dedicado a las cosas del hogar. Y aquí había un pequeño problema. Isaac quería mucho a Esaú y Rebeca quería mucho a Jacob. Entre papá y mamá habían sus preferidos y no me van a decir que no los hay. Y si crees que después de esas 30 cosas la historia terminó aquí, pues no, ahora te toca a ti averiguar qué viene a continuación. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!